Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Perdón por haberse interrumpido la transmisión anterior que iniciamos a las 8, pero algún problema técnico que no sabemos dónde se originó, pues interrumpió la transmisión, pero la vamos a reiniciar en este momento. Primero que nada, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta noche, Señor, para escudriñar juntos tu palabra, pidiéndote, Señor, que tu bendición esté sobre nosotros de varias formas, Padre. Primero, dándote gracias porque tu palabra dice que cuando los hermanos se reúnen juntos en armonía, tú envías ahí bendición y vida eterna. Y también, Padre, te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está con cada uno de nosotros para guiarnos a toda verdad, para revelarnos, Señor, la palabra y para empoderarnos para poderla poner por obra y obedecerla, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo, toda fortaleza, Señor, de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, que se opongan a la obediencia a Cristo y que se opongan, Señor, a la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos, bendecimos y glorificamos porque solamente tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Pero además de ello, Señor, tú eres nuestro Padre, un Padre amoroso que cuida de cada uno de nosotros, Señor, que está pendiente de cada uno de nosotros y que está trabajando todo el tiempo para que se desarrollen esos planes de bien que tú tienes para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con cada uno de nosotros perfeccionándonos cada día para que alcancemos, Señor, esa plenitud, esa perfección que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, encomendamos este tiempo a ti y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre el corazón de cada uno de nosotros en el punto exacto de su necesidad, Señor. Sabes que somos necesitados de ti y también nosotros sabemos, Señor, que tú eres el que suple cada necesidad y hoy en la noche, Señor, tú suplirás esa necesidad de nuestro corazón, trayendo a nosotros vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos todos a esta transmisión. Gracias por sintonizarnos. Perdón por la interrupción de la transmisión anterior, pero en este momento estamos reiniciándola, dándole gracias al Señor que se pudo resolver ese problema técnico. El día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de la oración y específicamente de la oración del Padre Nuestro y de un tema en la oración del Padre Nuestro que es así como nosotros perdonamos. Esta es una frase en la palabra de Dios poderosísima que tiene una amplitud de alcance muy grande y que es fundamental para la vida de cada uno de nosotros para que podamos acceder a esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Y se trata de perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros, aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han causado daño. Para comenzar, quiero leer lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 9:62 para que nosotros podamos ubicarnos en la importancia que tiene que perdonemos. La palabra de Dios dice en Lucas 9:62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que este pasaje nos está enseñando es que si estamos viendo constantemente hacia atrás de nuestras vidas, no somos aptos para el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios y para vivir en la plenitud de el reino de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña muy claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33,
que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Es decir, nosotros necesitamos poner nuestra mirada en el reino de Dios que está delante de nosotros y no en el pasado. Y la falta de perdón es una trampa del diablo. Y se lo repito nuevamente. La falta de perdón es una trampa del diablo para que nosotros nos situemos en el pasado y quitemos la vista de ese futuro que el Señor tiene para nosotros. Y no solo del futuro, sino del presente. ¿Por qué razón? Porque cada vez... si nosotros no perdonamos, constantemente vamos a estar recordando lo que nos hicieron en el pasado. Y al recordar lo que nos hicieron en el pasado, regresamos al pasado en lugar de avanzar hacia el presente, en el presente y hacia el futuro que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La falta de perdón trae como consecuencia muchas cosas. Por ejemplo, trae condenación. Primero, trae acusación a la persona que nos dañó. En segundo lugar, trae juicio. En tercer lugar, trae acusación porque la declaramos culpable. Juicio porque nosotros estamos suponiendo los motivos de esa persona para dañarnos. Y nosotros no conocemos el corazón de esa persona, sino que el corazón de la persona lo conoce el Señor. Número 2, ¿verdad? Entonces, la falta de perdón nos trae como consecuencia acusar a la persona que nos hizo daño, juzgar los motivos de su corazón, que no lo podemos hacer porque no lo conocemos exactamente, solo el Señor lo conoce. En tercer lugar, trae condena. Y más bien trae culpa porque lo declaramos culpable, y en cuarto lugar trae condena, y eso es constante. Entonces cuando no hemos perdonado, estamos recordando constantemente el pasado, volviendo a vivir el pasado, dejando de vivir el presente que Dios nos ha dado y el futuro que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso digo que la falta de perdón es una trampa del diablo para robarnos esa vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros, lo mismo que es la culpa, el juicio, la acusación y la condenación. Todas esas cosas nos ubican en el pasado, y entonces no podemos vivir en el presente y el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es un presente y un futuro de bendición, un futuro de plenitud, un futuro de abundancia, un futuro de prosperidad. Esa es la primera cosa. El diablo siempre va a tratar por todos los medios. Recordemos lo que dice Juan 10:10, que el diablo viene para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir, que en primer lugar esa vida abundante, esos beneficios de la salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y uno de sus métodos favoritos es que nosotros vivamos en el pasado en lugar de vivir en el presente y en el futuro, y sembrando para el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es una gran trampa. Todo lo que nos ubique hacia atrás es una trampa del diablo que nos está impidiendo ver el reino de Dios que tenemos por delante. Número 1. Número 2, la palabra en Santiago, en el libro de Hebreos. En Hebreos, en el capítulo número 12, nos enseña también algo muy importante acerca de la falta de perdón. Y está en el versículo número 14, dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Primero que nada, si no tenemos paz en nuestro corazón y paz con los demás, no vamos a alcanzar la santidad. Y una de las formas en las cuales no tenemos paz en nuestro corazón es cuando no hemos perdonado. Esa falta de perdón trae
como consecuencia que en nuestro corazón no haya paz y por lo tanto no hay santidad. ¿Por qué? Porque el perdonar es un mandamiento del Señor. El que nosotros perdonemos a las demás personas que nos han hecho daño es un mandamiento del Señor. Y la santidad consiste en obedecer los mandamientos del Señor. Pero hay algo todavía mucho más importante o tan importante como este punto que acabo de mencionar. Y es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando no hemos perdonado a nuestros enemigos, lo que hay en nuestro corazón es amargura. Y la amargura, dice la palabra, que nos impide alcanzar la gracia de Dios. Es un estorbo para alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es esa cualidad del carácter de Dios por la cual nosotros somos bendecidos sin merecimientos. Pero cuando vivimos en la amargura, nos impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos situados en el pasado, estamos situados en la ofensa que nos hicieron y eso está nublando nuestra vista de las bendiciones que Dios está trayendo en nuestro presente para que vivamos una vida de paz, una vida de obediencia, una vida de plenitud en Él. Entonces nos está robando el vivir las bendiciones. Dios envía las bendiciones a nuestra vida, pero estamos tan enfocados en la amargura del pasado, de lo que nos hicieron y en no perdonar, que nos impide disfrutar de esas bendiciones que el Señor está trayendo a nuestras vidas el día de hoy. Pero hay algo todavía más delicado, y es que cuando nosotros no hemos perdonado, constantemente vamos a estar hablando mal de esa persona que nos hizo daño con otras personas, contaminándolas a ellas y evitando que ellas también vivan en esa gracia de Dios. Y el primer círculo de contaminación que nosotros manejamos cuando no hemos perdonado, o al primer círculo de personas que nosotros contaminamos cuando no hemos perdonado, es a nuestra propia familia, porque obviamente de la abundancia del corazón habla la boca, y si en nuestro corazón hay dolor porque no hemos perdonado, ese dolor va a salir hacia todo nuestro entorno de personas, y entonces las vamos a contaminar con ese mal sentimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón, impidiéndoles también a ellos vivir en la gracia de Dios, porque obviamente se van a hacer nuestros partidarios y entonces van a comenzar a pensar mal también acerca de la otra persona. Ahí vemos dos razones importantes por las cuales necesitamos perdonar. Y déjeme decirle una tercera cosa. Cuando nosotros estamos perdonando, no le estamos haciendo un favor a la persona que nos dañó. Cuando nosotros estamos perdonando, estamos haciéndonos un favor a nosotros mismos, porque a través del perdón nos estamos liberando de la amargura, nos estamos liberando del pasado, nos estamos liberando de la desobediencia a Dios, y al hacerlo nos estamos abriendo a recibir y vivir plenamente en las bendiciones que el Padre está trayendo a nuestras vidas. Cuando nosotros perdonamos, no afecta la falta del otro. Cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es liberar nuestro corazón del dolor de la falta que cometieron contra nosotros, del daño que nos hicieron a cada uno de nosotros. O sea, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Cuando el Señor, recordemos que cuando el Señor nos da un mandamiento es porque el Señor está protegiendo nuestras bendiciones, nos está diciendo qué no hacer para que las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros sean protegidas, sean blindadas.
para que las podamos vivir. Entonces, el perdonar no es una necesidad del otro, el perdonar es una necesidad de nosotros mismos. Mucha gente no perdona porque piensa, incluso cristianos, porque piensa que si perdonan están liberando al otro de las consecuencias de su pecado contra nosotros, y eso no sucede. El único que puede liberar a la persona de las consecuencias de su falta en relación con Dios es Dios mismo. Pero la persona, como pecó, va a cosechar en su vida lo que cometió. Hizo una siembra para la carne, y de la carne segará corrupción. Las consecuencias del pecado del otro no se anulan cuando nosotros perdonamos. Lo que se anula es el dolor, es la amargura, es la atadura al pasado que hay en nuestro corazón por la falta que los demás hicieron contra nosotros. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice y nos instruye claramente que bendigamos a nuestros enemigos, que hablemos bien de nuestros enemigos. Que los bendigamos quiere decir que deseemos que les vaya bien, no mal. Cuando no hemos perdonado, en el fondo de nuestro corazón lo que hay es un deseo de venganza, o puede crecer un deseo de venganza, y eso es maldecir a la otra persona, y ahí estamos desobedeciendo la palabra de Dios, y al desobedecer la palabra de Dios no podemos accesar a las bendiciones que la obediencia trae a nuestras vidas. Otra vez vemos en ese pasaje que el perdonar es un beneficio para cada uno de nosotros, no para la persona que nos hizo la ofensa. La persona que nos hizo la ofensa tiene dos problemas que tiene que resolver él. No tenemos nosotros absolutamente nada que intervenir en ello. Uno es que esa persona necesita ponerse a cuentas con el Señor por el pecado que cometió, número uno. Y número dos, afrontar las consecuencias de su mala siembra, porque él sembró pecado, va a cosechar corrupción, y esa consecuencia no la provocamos nosotros. Esa consecuencia no es nuestra responsabilidad que suceda. Yo me recuerdo una vez que alguna persona me dijo: sí, la venganza es del Señor, pero qué rico ser uno el instrumento de esa venganza. Eso lo único que me estaba evidenciando en esta persona es que su corazón no estaba sano, y todavía por el mal que el otro le había hecho, le estaba deseando mal al otro, y eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a dar un argumento todavía mucho más fuerte relacionado con la falta de perdón. Si vamos a Mateo, en el capítulo número 6, donde está la oración del Padre Nuestro, y vemos en el versículo número 14, dice la palabra. Y póngale atención a esto, porque muchas de las personas que no perdonan a otros, no creo que se percaten de la importancia que esto implica. Dice en el versículo 14, y son dos versículos en realidad, Mateo 6, 14 y 15, y dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Notemos y veamos por qué. ¿Por qué razón el Señor está diciendo esto? Recuérdese que esto no es algo del Antiguo Testamento. Esta es una enseñanza de Jesús a sus discípulos, una enseñanza de Jesús para todos los que vivimos en el nuevo pacto. Y la palabra, vuelvo a repetir, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa eso? Miren, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de acuerdo a lo que nos enseña Isaías 53:5,
En realidad, todo el capítulo de Isaías 53 nos enseña que el Señor Jesucristo llevó sobre sí los pecados, las iniquidades y las rebeliones de todos nosotros, o sea, de todo ser humano. Es la cruz, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario el que perdona todos los pecados. ¿Eso qué quiere decir? El pecado de todos los pecadores, incluidos los hijos de Dios, ya fue pagado en la cruz del Calvario. El pecado pasado, presente y futuro ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, el Señor ya lo perdonó. Para los que no han reconocido el señorío de Cristo, ellos van a ir al infierno por un solo pecado. No por todos sus pecados, por un solo pecado. Así como a nosotros nos abre la puerta de la eternidad, la salvación, la confesión de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, la fe y la confesión de que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, al pecador las puertas del infierno se le abren por un solo pecado, no haber creído en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra en Juan 3:16 en adelante dice, el que creyere será perdonado, pero el que no creyere será condenado. O sea, ¿por qué? Porque todos los pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, excepto el pecado de no creer. Entonces, ¿qué significa eso? El pecado que el otro cometió contra nosotros ya fue perdonado en la cruz del Calvario por Dios. Cuando yo no perdono, estoy invalidando el sacrificio de Cristo para el perdón de ese pecado que esa persona cometió contra mí. Pero al invalidar la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo por los pecados en la cruz del Calvario, para ese pecado, estoy invalidando ese sacrificio. Por lo tanto, estoy invalidando el sacrificio de Cristo también para el perdón de mis pecados. Por un pecado que yo no perdono de otro, invalido el sacrificio de Cristo para mí por mis pecados en la cruz del Calvario. Porque el mismo sacrificio perdona el pecado del otro como perdona el mío. Y otra cosa más seria ahí. Cuando yo no perdono, me estoy haciendo mayor que Dios. Porque Dios ya perdonó ese pecado que yo no he perdonado. Pero si yo no lo perdono, estoy diciendo que Dios es injusto y yo soy más justo que Dios. Entonces me hago por encima de Dios. Mi ego se está convirtiendo en el ídolo que me está controlando en lugar de que sea el Señor quien toma el control de mi vida. La sangre de Cristo cubrió mis pecados como cubrió el pecado del otro. Si yo no acepto que la sangre de Cristo ya cubrió el pecado del otro, tampoco cubrió el mío. Por eso la palabra de Dios dice, si ustedes perdonan, serán perdonados. Pero si no perdonan, no serán perdonados. ¿Por qué? Porque al no perdonar invalidamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Entonces, es importante, por esa razón, es importante. Y más que importante, esencial, por todas las razones que le he dado, es esencial que nosotros perdonemos a las demás personas y le dejemos al Señor que Él decida qué va a pasar con la otra persona. Recordemos que el que siembra cosecha, y también recordemos que la palabra de Dios dice,
no os venguéis a vosotros mismos, mía es la venganza. Y cuando yo no perdono, es una forma de vengarme del otro, que yo pienso que me estoy vengando del otro, pero en realidad lo que estoy haciendo es haciéndome daño a mí mismo. Y déjeme compartirle otro pasaje de la Escritura que también nos va a traer luz sobre este mismo asunto. En Mateo capítulo 5, versículos del 44 al 48, la palabra de Dios dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para alcanzar esa perfección que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, es imprescindible el que nosotros perdonemos. Y vuelvo a repetir para que nos quede claro a todos lo que el Señor nos está ordenando. Y es: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y esto nos recuerda Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. La palabra de Dios dice: como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. La obediencia trae la santificación. La obediencia a estos pasajes que el Señor nos está mencionando trae como consecuencia la santificación, y la santificación trae como consecuencia la bendición. Podemos orar, pero si no perdonamos, le estamos poniendo un estorbo a nuestra oración. Si no perdonamos, nos estamos privando de disfrutar las bendiciones del Señor. Si no perdonamos, estamos impidiéndonos a nosotros mismos avanzar hacia adelante en el reino de Dios, porque estamos viendo para atrás. Y de acuerdo a lo que vimos en Lucas capítulo 9, versículo número 62, si vemos para atrás, no somos aptos para entrar en el reino de Dios. El perdón es una necesidad nuestra. También es del otro. Pero nosotros no somos responsables del otro, somos responsables de nosotros mismos. Por lo tanto, si la palabra nos está diciendo que perdonemos, esa es una necesidad imprescindible de nuestro corazón. Y la palabra de Dios, y alguien puede decir: sí, pero es que yo no puedo perdonar, me duele mucho. Pero no nos olvidemos de algo acá, que la palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en toda situación, y entre ellas es obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para perdonar, el Espíritu Santo nos va a ayudar con la fortaleza, con la persistencia, la perseverancia para perdonar a esa persona. Y recordemos la enseñanza que Jesús le da a Pedro cuando Pedro le hace la pregunta acerca del perdón. Cuando Pedro le hace la pregunta acerca del perdón, Pedro le pregunta: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice 70 veces 7. Esto significa varias cosas. Cuando ya entramos en el verdadero significado de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Primero, no le dice
que lo perdone 70 por 7, que serían 490 veces, que eso ya es bastante, ¿no? Pero el Señor está diciendo 70 veces 7, o sea, 70 a la séptima potencia o 7 a la 70ª potencia. Cualquiera de esas dos fórmulas da como resultado un número mucho más grande de segundos de los que viviría una persona si su vida durara 100 años. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto el Señor? Es que perdonemos, si es necesario, cada segundo de nuestras vidas, porque eso va a traer liberación y bendición a nosotros. No hacerlo nos va a poner estorbo para vivir en la bendición y en la plenitud del Señor. Necesitamos vivir con el perdón por delante, es decir, estar preparados para perdonar todo en todo tiempo, en el instante en el cual nos hagan el daño. Eso es uno. Por el otro lado, si una persona nos ofende 70 veces 7, 70 veces 7 le vamos a perdonar. Eso no implica necesariamente que estemos cerca de esa persona, pero sí implica que debemos perdonarla todo el tiempo que nosotros seamos dañados, lastimados u ofendidos por esa persona. El perdón, y aquí quiero entrar a algunos detalles acerca del perdón. Normalmente, ojo con esto, normalmente cuando nosotros hablamos de perdón, hablamos de dos cosas nada más. Una es perdonar la ofensa y dos, perdonar al ofensor. Pero déjeme decirle que ese solo es el principio de la sanidad. ¿Por qué razón? Porque a raíz de la ofensa que esa persona nos hizo, tuvimos consecuencias en nuestra vida que nos dañaron. Cuando solo perdonamos al ofensor y cuando solo perdonamos la ofensa, hay cosas que se quedan en nuestro corazón que fueron las consecuencias, que todavía nos van a doler, que fueron las consecuencias de lo que tuvimos que afrontar por la ofensa o por el pecado del otro. Y le voy a poner un ejemplo en esto para que lo tengamos claro. Voy a poner el caso de un niño que fue abandonado por su papá. De alguna manera, y el papá no proveyó después de ese abandono, no proveyó económicamente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Primero, la ofensa fue el abandono. Segundo, el ofensor fue el padre. Pero tercero, ese niño comenzó a sufrir en su corazón por el abandono del padre. El abandono del padre además provocó que la situación de la familia fuera una situación de menores recursos económicos. Al haber menores recursos económicos, este niño no pudo cumplir algunos planes que tenía para ir a una universidad prestigiosa, ser un profesional prestigioso, tener una posición económica en su futuro mucho más grande o más alta de lo que está viviendo en este momento y poder haber tenido acceso a otras oportunidades mejores de las que tiene acceso ahora. Esas fueron las consecuencias y las ramificaciones del abandono. Y eso todavía, quizá la persona no es consciente que eso fue responsabilidad o fue la consecuencia del abandono, pero son cosas que causan dolor en el corazón de esa persona todavía en su edad adulta. Por lo tanto, es necesario que también perdone
esas consecuencias y esas ramificaciones, las consecuencias inmediatas, haberse sentido inseguro, haber caído en pobreza, haber caído en inseguridad, en falta de identidad, en no haber tenido quien le guiara, quien le aconsejara en las situaciones de su vida, y eso determinó malas decisiones, y esas malas decisiones o un ambiente diferente al que ese niño hubiera querido, y eso determinó una falta de oportunidades en su vida en el futuro. Entonces eso también lo necesita perdonar. Pero hay otra cosa que también necesita perdonar. Entonces van 4. Número 1, la ofensa. Número 2, al ofensor. Número 3, las consecuencias inmediatas de la ofensa, el dolor que causó, la inseguridad, etc. Número 4, las ramificaciones, o sea, en lo que derivó toda esa situación debido a la ofensa en el futuro de esa persona. Y la quinta cosa que necesitamos perdonar, ahí no es perdonar, ahí es pedir perdón, y es nuestras reacciones carnales y pecaminosas ante la ofensa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien nos ofende, primero que nada lo acusamos, lo juzgamos, lo declaramos culpable y lo condenamos. Y ahí estamos pecando. Estamos pecando contra el Señor y contra esa persona. ¿Por qué? Porque todo parte de juzgar su corazón. Y la palabra de Dios dice que no juzguemos, porque en lo que juzgamos seremos culpables. Hay muchas personas, y le voy a poner un ejemplo práctico de esto. Hay muchas personas que fueron de alguna manera afectados por sus padres, ya sea papá o mamá. Y en el momento en el que fueron afectados, dijeron algo. Y es: yo nunca voy a ser como mi mamá, o nunca voy a ser como mi papá. ¿Qué hay detrás de esa expresión? Detrás de esa expresión hay una acusación, hay un juicio, hay una declaración de culpabilidad y hay una condena. Pero la Biblia dice que en aquello que juzgamos vamos a ser nosotros culpables. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a repetir ese comportamiento. Y muchos de nosotros, muy probablemente, tuvimos esa expresión y resulta que el día de hoy estamos haciendo, o en algún momento hemos hecho, aquello que dijimos que no haríamos, que hacían nuestros padres. Ahí ya fuimos culpables de lo mismo de ellos. Entonces, cuando no perdonamos y cuando no pedimos perdón, estamos viviendo las consecuencias de ello, de ese juicio, de esa condena, de esa culpa, de esa ofensa. Estamos cometiendo la misma ofensa al final. Entonces también necesitamos pedir perdón por nuestras respuestas o reacciones carnales a la ofensa, al ofensor, a las consecuencias inmediatas y a las ramificaciones de esa ofensa. Cuando llegamos a ese punto es que somos verdaderamente sanos, verdaderamente libres. Y recordemos lo que dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el perdón, el perdonar a otros nos hace libres, verdaderamente libres. El perdón no es un beneficio que le damos a la otra persona. El perdón es un beneficio que nos damos a nosotros, puesto que nos estamos soltando de una atadura, de una opresión, de un encadenamiento hacia el pasado que nos está impidiendo vivir el presente y disfrutar de lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros en el futuro. Y déjeme decirle de una manera en la cual nosotros nos afecta esa falta de perdón. Cuando, y le voy a poner el caso de una persona específica que me estoy recordando en este momento, que ministré en alguna etapa de la vida, en alguna etapa del pasado. Era una persona
que estaba viviendo que su vida presente era infeliz, a pesar de que tenía muchísimas bendiciones en su vida. Tenía un buen trabajo, tenía una buena familia, tenía una buena posición económica, tenía un buen carro, además era salvo, iba a la iglesia, servía en la iglesia, o sea, tenía todo lo que podríamos considerar algo para vivir feliz, para vivir contento en su vida. Sin embargo, esa persona no era feliz. No estaba disfrutando de todo lo que tenía a su alrededor, que Dios lo había bendecido. Dios lo bendijo con todas esas cosas, sin embargo, esa persona no las estaba disfrutando. ¿Y por qué no las estaba disfrutando? Porque todo el tiempo estaba pensando en lo infeliz que había sido por las cosas que sus papás, que sus compañeros de trabajo, sus amigos y sus relaciones con otras personas le habían provocado a su vida. No había concluido el perdón. Ya había dicho, perdono a la persona, perdono la ofensa, perdono las consecuencias en aquel momento, pero no había perdonado las ramificaciones de eso. Y estaba impidiéndole disfrutar de las bendiciones que Dios tenía en su vida en ese momento, porque no había terminado de perdonar. Entonces necesitamos perdonar para ser libres y para ser bienaventurados. Bienaventurado es sumamente dichoso y eso es equivalente a ser feliz. La felicidad no la dan las cosas externas, la felicidad es un asunto que viene del corazón, porque esa persona tenía todo lo externo para ser feliz, pero había un problema en su corazón que no había sido resuelto. Necesitaba perdonar y liberarse de toda esa infelicidad que le habían ocasionado los demás para poder disfrutar de la felicidad, de la bienaventuranza que el Señor estaba trayendo a su vida el día de hoy y que iba a traer en su futuro. Entonces necesitaba ser liberado a través del perdón. Ya había dicho que había perdonado a las demás personas y verdaderamente las había perdonado. Ya había perdonado la ofensa, ya había perdonado las consecuencias inmediatas, pero seguía recordando lo infeliz que había sido toda su vida por las cosas malas que los demás le habían hecho. Y no se había percatado de todas las bendiciones que Dios había traído a su vida durante todo ese tiempo que pensó que había sido infeliz, y su vida realmente había sido infeliz, pero porque no había terminado de perdonar todo lo que había sucedido en su vida pasada. Entonces, el perdón nos libera. Dejemos ese argumento falso del diablo de que si yo perdono a la otra persona, la libero de sus consecuencias. No se libera de esa, no es una forma bíblica de liberación del pecado de alguien. La única forma en que puede ser liberado de su pecado es pedirle perdón al Señor y reconocerlo como su Señor y Salvador. De esa forma es liberado de la consecuencia de su pecado con respecto a Dios. Pero el pecado, obviamente, si sembré mal, voy a cosechar mal. Entonces esa persona, independientemente de si yo la perdoné o no la perdoné, esa persona igualmente va a tener que cosechar y enfrentar las consecuencias de esa mala siembra que hizo conmigo. Y eso no depende de mí. Eso depende de la semilla que él sembró. Y de alguna manera va a tener que cosechar eso. Y puede ser que lo esté cosechando con la infelicidad en su corazón. ¿Ya? Entonces, el perdón, para resumir esto y que lo entendamos, el Señor liga nuestro perdón de nuestros pecados delante de Él al perdón de los pecados de otros contra nosotros. Número 1. Número 2. Esa liberación es la que nos va, el no perdonar nos hace vivir en el pasado en lugar de en el presente
y en el futuro de Dios. Y eso nos impide entrar en el reino de Dios, a disfrutar de la plenitud del reino de Dios. Número 3. Cuando nosotros no perdonamos, estamos permitiendo que una raíz de amargura se establezca en nuestro corazón. Y esa raíz de amargura nos va a impedir disfrutar de las bendiciones del Señor el día de hoy. Y aparte de eso, nos va a hacer pecar, porque vamos a ir a contaminar a otros, tarde o temprano. Entonces estamos pecando doblemente. Pecamos por no perdonar, pero pecamos también porque hablamos mal de la persona que nos hizo daño. Entonces estamos pecando doblemente. Y número 4, estamos desobedeciendo un mandato específico del Señor y asumiendo. Primero, estamos desobedeciendo un mandato del Señor. Por lo tanto, si estamos desobedeciendo un mandato del Señor, estamos pecando y estamos sembrando mal, y vamos a cosechar las consecuencias de ese mal sembrar. Número 4. Número 5, al desobedecer al Señor, estamos alejándonos de la santidad, sin la cual no vamos a poder experimentar plenamente en nuestras vidas la presencia del Señor. No porque Él no esté, sino porque nuestro corazón, en lugar de estar buscando la presencia del Señor, está recordando el pasado, la ofensa al ofensor, etcétera, 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 y eso nos impide conectarnos con el Señor, obviamente, porque mi mente y mi corazón están ocupados en otras cosas, no están ocupados en el Señor. Y algo también que es importante es que necesitamos perdonar todo el tiempo, constantemente, todo. Vivimos en un mundo de pecado, y muchas veces las personas, intencional o no intencionalmente, por el pecado que todavía permanece en cada uno de nosotros, puede cometer una ofensa, ya sea intencional o no intencional, en contra de nosotros. Eso no lo sabremos porque no conocemos el corazón de esa persona, pero sí sabemos cuál es el remedio, y el remedio para ese pecado que los demás cometan contra nosotros es inmediatamente perdonar. No es mantener la ofensa vigente en lo que se nos da la gana de perdonar, para esperar el tiempo en el que se nos dé la gana de perdonar. Debemos perdonarlo inmediatamente. Y miren lo que dice la palabra: no dejéis que vuestro enojo, que el sol se ponga sobre vuestro enojo. El tiempo no cura las heridas, las profundiza. El Señor nos dice que no dejemos que llegue el anochecer a más tardar para perdonar una ofensa. ¿Por qué? Porque el tiempo no la sana. El tiempo la profundiza. Necesitamos perdonar inmediatamente de la ofensa. Eso al principio nos puede costar, porque necesitamos salir de todas esas, primero, de todas esas malas ideas que tenemos en nuestra mente acerca del perdón. En segundo lugar, necesitamos poner bajo control el ego. El ego es el que se duele porque supuestamente lo ofendieron, porque no lo autocomplacieron, no lo autogratificaron, ni lo autoexaltaron. Realmente quien está herido por una ofensa es el ego, no somos nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero esa parte del alma que es perversa y engañosa es la que se siente herida por las ofensas de los demás, porque no alcanzó la autocomplacencia, la autogratificación o la autoexaltación que esperaba. Pero entonces, para poder perdonar, necesitamos morir al ego, dejar o evitar que el ego nos controle, porque el que está ofendido es el ego, pero eso es problema del ego, no es problema mío. Mi problema es obedecer al Señor. Por lo tanto, debo hacer a un lado al ego y seguir al espíritu, porque el ego me produce muerte. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, necesito
negar al ego, morir al control del ego a mi vida para poder perdonar efectivamente a la otra persona, porque lo que me impide perdonar es el ego lastimado, pero el ego no soy yo. El ego es un residuo perverso y engañoso de la vieja naturaleza que necesita ser crucificado para que yo avance hacia el cumplimiento de los planes de bien y la esperanza que el Señor tiene para mí. Por lo tanto, cuando no perdono, no soy yo. Cuando no perdono, es el ego el que me está impidiendo perdonar. Y lo que necesito es rechazar las insinuaciones del ego y obedecer al Señor. Finalmente, necesitamos ver la ridiculez de no perdonar, que es lo que le decía al principio. Si nosotros no perdonamos, estamos anulando el sacrificio de Cristo por el perdón de los pecados, porque el Señor ya perdonó el pecado del otro y yo no lo perdono, entonces estoy invalidando que el Señor que el sacrificio de Cristo sirva para el perdón de los pecados. Si no sirve para el perdón de los pecados del otro, tampoco sirve para el mío. Y esto nos lo ejemplifica también el Señor Jesucristo en la parábola del siervo injusto. Resulta que el siervo injusto le debía al Señor 10,000 talentos. Cada talento se compone o se componía de 1,000 denarios, y un denario era el salario de una persona por cada día de trabajo. Quiere decir que este siervo injusto le debía, si al Señor le debía 10,000 talentos, le debía 10 millones de días de trabajo, y ninguna persona vive 10 millones de días de trabajo. Pero el Señor en su misericordia lo perdona y le dice, está bien, voy a cancelar tu deuda. Este siervo injusto sale de ahí. Recuérdese que le perdonó 10 millones de años de trabajo. 10 millones de días de trabajo. Para ponerlo en términos monetarios, aquí en Guatemala, el salario de una persona está alrededor de, el salario mínimo está alrededor de unos 3,000 quetzales, de unos 100 quetzales diarios. Entonces, a esos 10 millones de días, multiplíquelo por 100 y le va a dar 1,000 millones de quetzales de deuda en moneda actual. 1,000 millones de quetzales de deuda. Si lo convertimos en dólares, eso va a darnos alrededor de, pongamos, 100 millones de dólares de deuda, lo que le debía este siervo injusto al amo. Cuando ya perdonado, sale de ahí y este siervo injusto se encuentra con otro que le debía 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo. A 100 quetzales significaba 10,000 quetzales. 10,000 quetzales de deuda frente a una deuda de 10,000 quetzales de deuda es el equivalente más o menos a $1,000. Entonces, $1,000 de deuda contra 100 millones de dólares de deuda que había sido perdonada. Pero viene este siervo injusto y no le perdona la deuda al que le debía 100 100 o 1,000 dólares. No se la perdona y lo mete preso. El amo se entera y le dice, yo a ti te perdoné 10,000 talentos y sin embargo tú no le quisiste perdonar 100 denarios, que es muchísimo menos de lo que tú me debías a mí. Ahora me vas a tener que pagar los 10,000 talentos. Y si no, vas a la cárcel hasta que no los pagues. ¿Qué vemos en ese cuadro? Una ridiculez, ¿no? El Señor usó un ejemplo para enseñarnos la ridiculez de no perdonar. ¿Por qué?
Ahora lo voy a poner en nuestras vidas. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? A cada uno de nosotros. Supongamos que pecamos una vez al día, que no pecamos una vez al día, pecamos más contra Dios. El Señor nos perdonó, pero vamos a poner un promedio que tuviéramos 25 años o 40 años, para ponerlo un poquito más exacto, y que el año solo tenga 300 días. Por 40 años quiere decir que pecamos 300 veces cada año. Por 40 años pecamos 12,000 veces. El Señor nos perdonó 12,000 pecados y nosotros no somos capaces de perdonar 1, 2, 3 o 5. Es ridículo, ¿no? Así nos vemos. Perdone que se lo diga, pero así nos vemos de ridículos cuando no hemos perdonado a otro. Fuimos perdonados de miles de pecados. Y seguimos siendo perdonados, porque pecamos todavía. Y nosotros, cuando no perdonamos, a pesar del perdón que tenemos en Cristo, no perdonamos, nos vemos ridículos, espiritualmente hablando. Entonces, mis amados, al único que le conviene perdonar es a usted y a mí. Y eso nos va a liberar para ser dichosos. Nos va a liberar para ser bienaventurados, sumamente dichosos, para disfrutar de las bendiciones del Señor, de la plenitud del Señor a nuestras vidas. Amados, perdonemos. Y la Biblia todavía nos enseña algo más acerca del perdón. La Biblia dice que perdonemos como Cristo nos ha perdonado a cada uno de nosotros. No hay ninguna razón, ningún argumento que sea válido para no perdonar. Cualquier argumento que tengamos en nuestra mente para no perdonar a alguien es un argumento que viene del infierno para robarnos la vida y vida en abundancia que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, que espero que haya sido de bendición para su vida, de liberación para su vida, y que sea una enseñanza que comencemos a practicar, no mañana, hoy mismo, porque mañana ya perdimos bendiciones el día de hoy. Así que le invito a, por favor, a guardar esa enseñanza en su corazón y a vivirla todo el tiempo. Mientras, y además de ello, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Les recuerdo que todas las noches a las 8 de la noche tenemos una enseñanza para edificar, exhortar y consolar nuestras vidas para acercarnos cada día más al Señor, que viene a buscar muy pronto una iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha. Aparte de ello, le ponemos a su disposición 2 recursos que también le pueden ayudar y bendecir su vida para edificarla, y es nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi y nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. Ahí va a encontrar cualquier cantidad de recursos para sus devocionales, para su edificación, para ir siendo discipulado cada día más en la palabra de Dios, y el acceso a ambos recursos es totalmente gratuito. No tiene ningún costo. Lo único que, por favor, si entra a nuestro canal, ponga suscribirse, que no tiene ningún costo, pero eso hace que vayamos ganando posiciones en YouTube para que YouTube anuncie nuestro canal y pueda ser de bendición para otras personas. Finalmente, le recuerdo
que si usted va a salir el día de mañana y va a estar en contacto con personas con las cuales usted no vive directamente, que por protección para usted, su familia y para todos los demás, use la mascarilla, lávese las manos con jabón y las veces que sea necesario y guarde el distanciamiento social. El avisado del mal y se aparta, dice la palabra. Estas son medidas de precaución para apartarnos de cualquier contagio, de cualquier enfermedad, no exclusivamente el COVID-19, sino cualquiera que se pueda transmitir por el aire. Muy bien, vamos a orar. Hoy vamos a comenzar orando por dos peticiones especiales, una que nos hizo nuestra hermana Perijal, de dos hermanos que viven en Sevilla, que están enfermos con COVID, y por José Luis Muñoz, que está en el Hospital San Juan de Dios en coma. Así que vamos a orar especialmente por estas tres personas, aparte de por todo lo demás que oramos regularmente. Así que le voy a pedir, por favor, que me acompañe en esta oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche, por tu palabra, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra es liberadora y transformadora. Te pedimos, Padre, que nuestros corazones estén abiertos a esa palabra para ponerla por obra y poder vivir en una mayor plenitud de vida delante de ti, Señor, en tu reino, Padre. Gracias, Señor, porque tú no te cansas de enseñarnos y recordarnos las mismas cosas, Padre. Te pedimos que esta palabra no solo sea una palabra oída, sino sea una palabra vivida, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para levantar delante del trono de tu gracia a nuestro hermano José Luis Muñoz, que se encuentra en coma en el Hospital San Juan de Dios, y nuestros hermanos que viven en Sevilla, Señor, que también están padeciendo de COVID-19. Padre, te pedimos específicamente por ellos que tú extiendas tu mano poderosa hasta donde ellos se encuentren y tú los sanes, los restaures, Señor, de una manera sobrenatural, y que a través de esa sanidad tú seas glorificado, no solo en la vida de estos hermanos, Señor, sino también en todas las demás personas alrededor de ellos, y que vean, Señor, tu mano poderosa como nuestro Salvador y nuestro sanador, Señor. Padre, enviamos palabra sanadora hasta donde ellos se encuentren y les ordenamos y recordamos a sus cuerpos que por las llagas de Cristo fueron sanados en la cruz del Calvario, y que Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores para que nosotros fuéramos sanados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. También aprovechamos este tiempo, Padre, para levantar delante de ti a cada uno de nosotros, Señor, y a cada uno de los nuestros, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando, Señor, al que esté enfermo. No importa de qué enfermedad sea, Señor, para ti no hay ningún imposible. Te pedimos también, Señor, que sean restaurados, que si están experimentando, Señor, cualquier emoción negativa como ansiedad, angustia, depresión, obsesión o cualquier otra cosa por el estilo, Señor, tú extiendas sobre ellos tu manto de alegría, pero principalmente, Señor, que derrames sobre ellos tu óleo de gozo, sanador de todas las heridas que puedan estar ocasionando esas emociones negativas, Padre, y que cambie su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa y su duelo en fiesta, Señor. También te pedimos, Padre, que tú atraigas con lazos de amor a todos aquellos de los nuestros que todavía no se han vuelto a ti, Señor, que todavía no te conocen, Señor. Tu palabra dice, Padre, que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Te pedimos, Señor, ver el cumplimiento de esa palabra en este tiempo, Señor. Igualmente te pedimos, Padre, por todos aquellos que se han desanimado en su fe, Señor, que tú los fortalezcas
fortalezcas por tu Espíritu Santo, que los que se han enfriado en su amor, tú los avives, Señor, en sus corazones, y aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, tú los retornes a tu casa, Señor, y todos juntos seamos edificados y seamos transformados, Señor, hacia esa novia gloriosa que tú vienes a traer, Señor, en el pronto arrebatamiento de tu iglesia. Clamamos, Señor, que todos ellos regresen a casa para ser arrebatados juntamente con nosotros, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, Padre. Señor, también levantamos delante de ti a cada ministro y a cada siervo, Señor, que predica tu palabra, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que por tu Espíritu Santo todos nos volvamos, Señor, a la sana doctrina, Señor, a enfocar a tu iglesia en el cumplimiento de tu voluntad para cada uno de nosotros, que es la santificación, la obediencia a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Aparta de nosotros toda enseñanza que no se ajuste, Señor, a la doctrina del Evangelio, que es el arrepentimiento de pecados, Señor, y la obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. También en esta noche, Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, que recuperemos las energías, Señor, para que el día de mañana todas nuestras actividades puedan ser cumplidas, Señor, diligentemente. Y también, Señor, mientras nuestros cuerpos están dormidos, que nuestro espíritu sea ministrado por tus ángeles y por tu Espíritu Santo, activando esas semillas de eternidad que tú has sembrado en nuestros corazones, para que se conviertan en vida, Señor, en un estilo de vida que te glorifique a ti y que bendiga, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Señor, que el día de mañana es el día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Señor, que seamos llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, Padre, y podamos ser de bendición para otros y además, Señor, fructificar para glorificarte a ti en todo lo que hagamos. Y Señor, desde ya te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones y te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti por ellas, porque Señor, tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Y en esta noche, Señor, hemos orado conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza tú por lo que ha sido hecho el día de hoy en nuestros corazones y también, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones. Gracias por la sanidad de los hermanos por los cuales oramos al principio de esta oración, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche y un día de mañana lleno de bendiciones y de victoria. Y si Dios lo permite, los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche para seguir compartiendo acerca de la palabra, de la oración y de el Padre Nuestro. Bendiciones para todos, una linda noche, un abrazo y muchísimas gracias por sintonizarnos y conectarse con nosotros para esta transmisión. Es una bendición que ustedes nos dan a nosotros. Muchísimas gracias, bendiciones y primeramente Dios, hasta mañana.